¿Sabías que la Biblia nos invita a imaginar un mundo que existió mucho antes de que las aguas cubrieran la tierra? Hoy vamos a descubrir cómo era ese mundo antediluviano, un lugar tan misterioso y fascinante que parece salido de un sueño, donde la vida se extendía durante siglos y la conexión entre lo divino y lo humano se vivía en carne propia. Imagina un tiempo en el que la gente vivía casi 1000 años, donde cada amanecer era un recordatorio de la presencia directa de Dios y donde las fronteras entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaban. Este relato, lleno de maravillas y advertencias, no solo nos habla de la enorme longevidad de los patriarcas y la extraordinaria atmósfera que pudo haber protegido a la humanidad, sino también de cómo la corrupción y el pecado se extendieron hasta llevar a un cataclismo sin precedentes, el diluvio. Para adentrarnos en el mundo antediluviano, es fundamental conocer la narrativa bíblica que nos habla de aquellos tiempos. La Biblia, en sus primeros capítulos del libro del Génesis, nos relata una época en la que la humanidad parecía haber alcanzado niveles extraordinarios de longevidad, donde los patriarcas vivían cientos de años y la moralidad se desvanecía ante un mundo lleno de corrupción. Estos relatos no solo son relatos de eventos pasados, sino que también nos invitan a reflexionar sobre la justicia, la misericordia y el juicio divino. En Génesis se nos cuenta que la vida de aquellos primeros hombres era diferente, que podían vivir durante siglos y que la tierra estaba llena de promesas y a la vez de advertencias. Las Escrituras nos muestran cómo Dios se relacionaba de manera directa con los seres humanos, comunicándose con ellos, dándoles instrucciones y en algunos casos corrigiéndolos. Imagina por un momento que en aquella época las fronteras entre lo divino y lo humano no estaban tan marcadas como hoy, que Dios hablaba, guiaba y a veces reprendía a la gente de forma directa. Hay teorías, algunas basadas en estudios científicos y otras en interpretaciones teológicas, que sugieren que las condiciones ambientales en esos tiempos podrían haber contribuido a la extraordinaria longevidad de los patriarcas. Algunos investigadores han planteado la hipótesis de que la atmósfera de la Tierra en esa época era más densa o estaba protegida por una capa de vapor que filtraba la radiación solar, creando condiciones ideales para la vida. Aunque estas teorías no han sido comprobadas al 100%, son sin duda fascinantes y ayudan a ampliar nuestra comprensión sobre lo que pudo haber sido ese mundo. Además, el relato del diluvio, que abarca desde la corrupción extrema de la humanidad hasta la intervención divina para limpiar la tierra, es una pieza central en la narrativa bíblica. Este relato no solo habla de un castigo, sino también de un nuevo comienzo, de la redención y de la posibilidad de vivir de acuerdo a un plan divino. Las enseñanzas que se derivan de esta historia son profundas y a lo largo de los años muchos líderes y predicadores han encontrado en ella un mensaje de esperanza, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros Dios ofrece una vía de salvación. Inspirados en las enseñanzas de grandes comunicadores de fe, quienes han sabido interpretar estos textos de manera que resuenen con las experiencias personales de miles de personas, hoy vamos a ver este relato no solo como una historia antigua, sino como una fuente inagotable de lecciones para nuestra vida diaria. Imagina un tiempo tan remoto y misterioso que parece pertenecer a la ensoñación de la mente. Un tiempo en el que la humanidad vivía en una realidad muy distinta a la que conocemos hoy. El mundo antediluviano era un lugar lleno de contrastes, maravillas y enigmas, en el que la línea entre lo natural y lo sobrenatural se desdibujaba a cada paso. En aquellos días, la vida humana se extendía por periodos que hoy nos parecen inimaginables.
llegando algunos patriarcas a vivir casi 1000 años, lo cual no solo desafía nuestra comprensión de la biología moderna, sino que también nos invita a pensar en un entorno y una atmósfera radicalmente distintos. Los relatos bíblicos y las tradiciones antiguas describen una tierra en la que la naturaleza y la existencia humana se entrelazaban de una forma tan íntima que se podía sentir la presencia de lo divino en cada rincón. Se dice que el clima era tan favorable, la atmósfera tan protectora, que la longevidad de los primeros seres humanos alcanzaba dimensiones extraordinarias. Una teoría, aunque no comprobada en su totalidad, sugiere que la Tierra pudo haber estado rodeada por una densa capa de vapor o niebla que filtraba la radiación solar, creando un ambiente templado y húmedo en el que las condiciones para la vida eran óptimas. Este manto protector habría permitido que las células y estructuras biológicas se mantuvieran en un estado de preservación y vitalidad durante mucho más tiempo del que es posible en las condiciones actuales. En aquel mundo, los días parecían eternos. Los patriarcas, a los que hoy llamamos leyendas vivientes, caminaban por la tierra durante siglos, observando el devenir de la naturaleza, los cambios en la tierra y los misterios del universo, sin la prisa y el deterioro que marca el transcurrir de los años en nuestra era. La duración de la vida se combinaba con una sabiduría acumulada que, de haberla medido en términos modernos, nos dejaría asombrados por el caudal de conocimiento y experiencia que esos seres pudieron haber compartido. No es casualidad que en relatos tan antiguos se hable de una conexión directa entre el hombre y lo divino, pues en un mundo en el que la vida se prolongaba de manera casi infinita, cada día ofrecía la oportunidad de aprender, de crecer y de experimentar lo inexplicable. El ambiente natural de esa época estaba lleno de detalles que nos parecen casi mágicos. La tierra se extendía con paisajes que iban desde vastos llanos hasta montañas imponentes, y ríos caudalosos que atravesaban las planicies con la fuerza de la vida en su estado más puro. Los bosques estaban llenos de árboles gigantescos cuyas raíces parecían abrazar la tierra misma y cuyos troncos albergaban secretos de generaciones enteras. La flora y la fauna coexistían en una simbiosis perfecta, donde cada ser tenía un propósito y un rol en el gran tejido de la existencia. Las plantas no eran simples organismos, eran parte de un diseño divino en el que cada hoja, cada fruto y cada aroma servía para recordar la perfección de la creación. La biodiversidad de aquel tiempo, según las descripciones antiguas, era asombrosa. Se habla de animales de tamaños colosales y de criaturas que, aunque desconocidas para nosotros, desempeñaban un papel fundamental en el equilibrio ecológico del planeta. Imagina majestuosos mamíferos que recorrían las extensas praderas, aves con plumajes tan vibrantes que parecían pintadas por el pincel de un artista divino, e incluso reptiles y criaturas acuáticas que habitaban ríos y lagos con una libertad y un esplendor que hoy solo podemos imaginar en documentos artísticos o relatos míticos. En ese contexto natural, la interacción entre lo humano y lo divino era cotidiana. Los relatos de aquellos tiempos narran cómo Dios se comunicaba directamente con los hombres, no a través de mensajes abstractos o simbólicos, sino de manera clara y directa. Adán, Enoc y otros personajes emblemáticos caminaban en comunión con el Creador, recibiendo instrucciones, advertencias y bendiciones. Esta cercanía, esta comunicación íntima, parecía dotar a la humanidad de una conexión espiritual tan fuerte que cada acción y cada decisión tenían un peso trascendental en el orden del universo. La presencia de lo sobrenatural se hacía notar en cada amanecer y en cada atardecer, en cada fenómeno meteorológico,
que lejos de ser un mero capricho de la naturaleza, era visto como una manifestación directa de la voluntad divina. Algunos teóricos y estudiosos modernos han especulado sobre cómo las condiciones ambientales podrían haber favorecido este tipo de interacción. Se sugiere que la composición del aire y la presión atmosférica en aquel tiempo permitían una transmisión de energía que facilitaba la conexión espiritual, una especie de resonancia natural que sintonizaba a la humanidad con frecuencias divinas. Estas ideas, aunque no se pueden verificar de forma científica con los métodos actuales, abren la puerta a un mundo en el que la fe y la naturaleza se entrelazaban de una manera que hoy nos parece casi mística. En el corazón del mundo antediluviano también se destacan fenómenos y seres que han generado debate a lo largo de los siglos. Los relatos mencionan a los Nefilim, seres de una estatura y fuerza sobrenaturales, fruto de la unión entre lo divino y lo humano, o incluso como resultado de la intervención de ángeles caídos que descendieron a la tierra. La interpretación de estos seres varía enormemente. Para algunos son una evidencia de la intervención directa de fuerzas celestiales en la historia humana. Para otros son símbolos de una humanidad que, al acercarse demasiado a lo divino sin la debida humildad, se arriesgaba a perder su esencia. Sea cual fuere la interpretación, estos relatos han capturado la imaginación de creyentes y estudiosos, abriendo debates sobre la naturaleza del bien y del mal, la corrupción y la pureza, y el delicado equilibrio que debía mantenerse para que la vida pudiera prosperar en armonía. La atmósfera del mundo antediluviano, según los relatos, estaba impregnada de una energía que trascendía lo meramente físico. Las noches se llenaban de estrellas que parecían contar historias, de constelaciones que guiaban a los viajeros y de lunas que iluminaban caminos olvidados. Cada fenómeno astronómico era visto como una señal, un mensaje oculto que invitaba a la reflexión y a la conexión con el universo en su totalidad. Los antiguos no miraban al cielo como a un mero telón de fondo, sino que lo consideraban una parte vital del orden natural, una extensión del propio mensaje divino que regía cada aspecto de la vida. Además, en aquel tiempo, la relación con la tierra era casi sagrada. La tierra no era solo un recurso a explotar, sino un organismo vivo, una manifestación del cuidado divino. Los primeros hombres se relacionaban con el suelo, las plantas y los animales, con un respeto que hoy a menudo se ha perdido en la voracidad del progreso. La agricultura, por ejemplo, se practicaba no solo como un medio de subsistencia, sino como un acto de comunión con la creación. Cada semilla sembrada era un acto de fe, una muestra de confianza en que la tierra, bendecida por Dios, respondería con abundancia y vida. Este sentido de reverencia por la naturaleza se reflejaba en cada aspecto de la vida cotidiana, en la manera de cazar, en la recolección de frutos silvestres e incluso en la preparación de alimentos, donde cada ingrediente era considerado un regalo divino. Algunos relatos históricos y tradicionales incluso sugieren que los antiguos poseían conocimientos sobre el equilibrio natural y las propiedades curativas de las plantas que hoy consideramos parte de la sabiduría ancestral. Se dice que ciertas hierbas y raíces eran utilizadas no solo como remedios, sino también como símbolos de protección y renovación. Estos conocimientos, transmitidos de generación en generación, formaban parte de una cultura en la que la ciencia, la fe y la magia se fundían en un solo conocimiento, un saber que parecía tener el poder de sanar tanto el cuerpo como el alma. El mundo antediluviano también se caracteriza por la coexistencia de fuerzas creativas y destructivas. Mientras que la naturaleza ofrecía un escenario de abundancia y armonía,
La corrupción moral y espiritual comenzaba a infiltrar incluso los aspectos más puros de la existencia. Los relatos nos cuentan que la humanidad, en su larga vida, fue cayendo en la trampa del orgullo y la desobediencia, olvidando gradualmente la conexión íntima que una vez tuvo con lo divino. Este contraste entre la magnificencia del entorno natural y la decadencia interna de sus habitantes crea una imagen de dualidad en la que lo sublime convive con lo trágico y lo eterno se mezcla con lo efímero. A medida que pasaban los años y las generaciones se sucedían en esa tierra bendecida y a la vez maldecida por la corrupción, se hacían evidentes las tensiones inherentes a un mundo en el que la vida era casi ilimitada, pero la moralidad se deterioraba. La prolongada existencia no parecía inmunizar a los seres humanos contra los errores y las transgresiones, sino que en ocasiones parecía incluso facilitar que se enredaran en pasiones y deseos desmedidos. La falta de límites temporales, que en un principio pudo haber sido vista como una bendición, se transformó en una carga, ya que la sabiduría adquirida a lo largo de los siglos se vio empañada por un creciente egoísmo y una desconexión con los valores sagrados. En este contexto, la naturaleza misma actuaba como un espejo de la condición humana. Los cambios en el clima, las tormentas repentinas e incluso fenómenos naturales extraordinarios eran interpretados como señales del descontento divino ante el comportamiento humano. Cada cicatriz en la tierra, cada río desbordado o volcán en erupción se consideraba una advertencia, un llamado a la reflexión sobre la necesidad de volver a los caminos de la rectitud y la fe. La tierra, en su inmensidad y complejidad, parecía susurrar a quienes la escuchaban: recuerden quién les dio la vida, cuiden este don sagrado y vivan en armonía con mis designios. Los relatos del mundo antediluviano, aunque envueltos en una niebla de mitos y simbolismos, tienen el poder de despertar en nosotros una profunda admiración por la magnitud de la creación y un sentido de responsabilidad hacia ella. No se trata únicamente de una narración de épocas pasadas, sino de una invitación a replantear nuestra relación con el entorno natural, a valorar la conexión íntima que existía entre la vida humana y la tierra, y a reconocer que cada elemento, por pequeño que parezca, forma parte de un gran y perfecto diseño. Hoy, al reflexionar sobre ese mundo casi mágico, podemos preguntarnos: ¿qué lecciones nos dejó aquella época de inmortalidad aparente, de comunicación directa con lo divino y de una naturaleza vibrante? Quizá la respuesta reside en la invitación a vivir de manera más consciente, a valorar cada día como un regalo y a mantener viva la memoria de un tiempo en el que la fe y la naturaleza caminaban juntas en perfecta sintonía. Tal vez, al mirar atrás y recordar aquellos relatos, podamos encontrar la inspiración necesaria para renovar nuestro compromiso con la vida, con la tierra y con la verdad sagrada, que a pesar de los cambios, sigue siendo la base de toda existencia. La descripción del mundo antediluviano, con sus paisajes sublimes y sus enigmas insondables, es un llamado a redescubrir la belleza de lo que fue y a entender que en cada rincón de esa historia se esconde una enseñanza sobre la importancia del equilibrio, la fe y la comunión con el Creador. Es un viaje que nos invita a mirar más allá de la superficie, a explorar los misterios de un tiempo en que lo eterno parecía tocar lo efímero, y a descubrir que la magia de la vida reside en la perfecta unión entre lo visible y lo invisible. En definitiva, el mundo antediluviano no era simplemente una época de longevidad y maravillas naturales. Era una era en la que cada ser humano estaba íntimamente ligado a un propósito mayor, en la que la existencia misma
era un continuo diálogo con lo divino. Y aunque la corrupción y el pecado comenzaron a erosionar ese esplendor, la huella de esa época perdura en los relatos, en los mitos y en la fe de quienes, hasta hoy, se atreven a soñar con un pasado en el que la vida y la fe se fundían en una sola sinfonía. La belleza de aquel tiempo se encuentra en su dualidad. Por un lado, la magnificencia de una tierra protegida y bendecida, en la que la naturaleza se expresaba en toda su plenitud. Por otro, la trágica realidad de una humanidad que, a pesar de sus dones, se perdió en la búsqueda de poder y placer, olvidando la sagrada conexión con su Creador. Es en esta tensión entre lo sublime y lo decadente donde se esconde la verdadera esencia del mundo antediluviano. Un recordatorio de que la grandeza de la creación siempre va acompañada de la responsabilidad de cuidarla y honrarla. Esta visión, tan fascinante como desafiante, nos lleva a cuestionar la forma en que vivimos hoy. ¿Hemos perdido parte de esa conexión profunda con la tierra? ¿Hemos olvidado que cada semilla, cada gota de agua y cada rayo de sol es parte de un milagro que se repite día tras día? Al explorar la descripción del mundo antediluviano, se nos invita a redescubrir esa magia, a aprender de una época en la que la vida era una celebración continua de la creación divina y a integrar ese conocimiento en nuestra manera de vivir, de amar y de respetar el entorno que nos sustenta. En conclusión, al adentrarnos en la descripción del mundo antediluviano, nos encontramos con un relato que va mucho más allá de cifras y datos históricos. Se trata de una invitación a sumergirnos en un universo donde la eternidad se medía en siglos, donde lo divino se manifestaba en cada aspecto de la vida y donde cada día era una oportunidad para conectarse con la esencia misma del ser. Es un viaje que nos lleva a reflexionar sobre quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde nos dirigimos, recordándonos que, en el fondo, la historia del mundo antediluviano es también la historia de cada uno de nosotros, una historia de fe, esperanza y renovación constante. Imagina un mundo en el que, a medida que pasaban los años, la perfección original se veía ensombrecida por el surgimiento de actitudes y comportamientos que distorsionaban la relación entre el hombre y lo divino. En los albores de la existencia humana, según los relatos antiguos, todo parecía haber comenzado de forma tan pura y prometedora que la luz de la inocencia brillaba en cada mirada. Pero a medida que las generaciones se sucedían, algo comenzó a cambiar. La bondad y la fe se fueron mezclando con el orgullo, la envidia y la rebelión. Esta transformación, a menudo contada con palabras que evocan tanto asombro como tristeza, es lo que hoy conocemos como la corrupción y la caída de la humanidad. Durante aquellos tiempos remotos, los primeros seres humanos gozaban de una existencia que a ojos de muchos parecía estar en sintonía con el orden natural y con el plan divino. Se cree que la cercanía con lo sagrado permitía que cada acción tuviera un propósito mayor, que cada decisión se basara en la comunión con un creador benevolente. Sin embargo, la libertad que se les había concedido para explorar y vivir de acuerdo con su naturaleza también abría la puerta a elecciones que con el paso del tiempo se torcían y distorsionaban. En un principio, la humanidad parecía caminar en armonía, viviendo bajo un cielo en el que las señales divinas se manifestaban de manera directa. Pero conforme el tiempo avanzaba, la tentación de desobedecer y de buscar el conocimiento y el poder por cuenta propia fue ganando terreno. La idea de que podían actuar sin restricciones, sin preocuparse por las consecuencias o sin tener en cuenta la voluntad del Creador, se fue extendiendo como una sombra sobre la inocencia inicial. Uno de los episodios más impactantes que ilustra esta transformación es la historia de Caín y Abel. En este relato se nos muestra cómo, desde muy temprano,
La envidia pudo echar raíces profundas en el corazón del hombre. Caín, consumido por el resentimiento, al ver que sus ofrendas no eran aceptadas con la misma devoción que las de su hermano, se dejó llevar por la ira y la desesperación. Este episodio, más allá de ser una simple anécdota, simboliza el inicio de un camino de autodestrucción y rebelión. La incapacidad de Caín para manejar sus emociones y su deseo de sobresalir a cualquier costo marcaron el comienzo de una tendencia que se iría repitiendo en innumerables formas a lo largo de la historia. Pero la historia de la humanidad antediluviana no se reduce únicamente a ese relato. Los textos antiguos nos hablan de una generación entera que a medida que se extendían los años y los siglos, se alejaba progresivamente del camino de la rectitud. En esos tiempos, la vida era tan larga que las personas podían presenciar el desarrollo de costumbres y tradiciones que, sin que se dieran cuenta, iban erosionando la esencia de lo que significaba vivir en comunión con lo divino. La prolongada existencia, que en un principio era un don, se fue convirtiendo en una especie de carga en la que el conocimiento y la experiencia no se traducían necesariamente en sabiduría. La corrupción comenzó a manifestarse en pequeños detalles, en la arrogancia de aquellos que, al haber vivido tantos años, se creían sabios y superiores a los demás, en la indiferencia ante las enseñanzas divinas y en la creciente tendencia a buscar placeres y ambiciones mundanas por encima de la espiritualidad. Con el tiempo, estos comportamientos se multiplicaron y lo que antes había sido una pequeña chispa de desobediencia se transformó en un incendio que amenazaba con destruir la armonía del mundo. Los relatos nos dicen que la humanidad empezó a perder el contacto con la verdadera esencia de la fe. Se olvidaron de la comunicación directa con el Creador, de esa sensación de estar en constante diálogo con lo divino. Las señales que antes iluminaban su camino se volvieron confusas y la gente comenzó a justificar sus acciones basándose en deseos personales y en intereses egoístas. Así, la pureza original fue contaminándose con un orgullo desmedido y una confianza ciega en el propio juicio, dejando de lado la humildad que siempre debía caracterizar a quienes buscaban la verdad. Esta caída se hizo evidente en muchas áreas de la vida. En la esfera social, la cohesión que alguna vez unió a las comunidades fue reemplazada por rivalidades, conflictos y luchas internas. La violencia, que parecía ser algo ajeno a la existencia en un principio, empezó a marcar el día a día de las relaciones humanas. Las disputas por el poder, la riqueza y el control se convirtieron en la norma, y la solidaridad, que había sido un pilar fundamental de la convivencia, fue dando paso a actitudes individualistas y destructivas. En el ámbito espiritual, la ruptura fue igualmente profunda. La fe, que había sido un puente entre el hombre y lo divino, se vio comprometida por una especie de ceguera moral. La gente comenzó a buscar explicaciones en tradiciones y mitos que justificaban comportamientos erróneos, y la veneración genuina dio paso a rituales vacíos y a una religión que, en muchos casos, se centraba más en la apariencia que en el contenido. Esta desconexión con la espiritualidad auténtica fue el preludio de una era de oscuridad en la que el juicio divino parecía inminente. Algunos eruditos han sugerido que la larga vida de aquellos primeros hombres pudo haber contribuido, irónicamente, a esta degradación moral. Imagina poder vivir por siglos. La acumulación de experiencias, tanto buenas como malas, sin duda, deja huellas profundas en el alma. La sabiduría que se esperaba que acompañara a la prolongada existencia se vio opacada por una saturación de vivencias, en la que el exceso de tiempo propició un desgaste espiritual.
La capacidad de aprender y crecer se transformó en ocasiones en una barrera para la renovación, y lo que debía ser una bendición se convirtió en una oportunidad para que el ego y la vanidad tomaran control. La presencia de fuerzas sobrenaturales en aquellos tiempos también jugó un papel crucial en esta caída. Los relatos antiguos mencionan la existencia de seres de luz y de sombra, ángeles y ángeles caídos, que interactuaban con la humanidad de formas que hoy nos parecen casi mitológicas. Algunos interpretan estos episodios como la representación de una lucha interna en el alma de la humanidad, mientras que otros los ven como eventos literales que marcaron el rumbo de la historia. Sea como fuere, la influencia de estos seres contribuyó a la difusión de actitudes que favorecían la desobediencia y el alejamiento del orden divino. El orgullo y la autoconfianza desmedida se convirtieron en motores de una transformación que, lentamente pero de forma inexorable, llevó a la humanidad a perder el camino. Las enseñanzas que alguna vez habían servido de faro se fueron distorsionando, y los ideales de justicia, compasión y humildad fueron reemplazados por un deseo insaciable de poder y de reconocimiento. Este cambio no fue instantáneo, sino un proceso gradual, como la erosión silenciosa de una roca expuesta al viento y la lluvia. Cada acto de desobediencia, cada pequeña traición a la fe original, se sumaba a un cúmulo de errores que al final hicieron inevitable la ruptura con la pureza del comienzo. La sociedad de aquellos tiempos, marcada por la longevidad y la continuidad de generaciones, se vio atrapada en un ciclo en el que el pasado y el presente se entremezclaban en una danza de gloria y decadencia. Los relatos hablan de una humanidad que, a pesar de su inmensa capacidad para amar y para crear, se dejó llevar por la seducción de lo mundano. Se olvidaron de la grandeza que implicaba vivir en comunión con lo sagrado y optaron por caminos que, aunque prometían gratificaciones inmediatas, les alejaban de la verdadera esencia de la vida. En este contexto, la corrupción moral se manifestó de formas que hoy nos parecen impactantes. Las familias, que debían ser el refugio de la fe y la solidaridad, se fragmentaron en disputas y rencores. Los amigos y vecinos, que alguna vez compartieron sus logros y sus penas, comenzaron a verse como competidores en una carrera sin fin por el reconocimiento y la superioridad. La confianza, esa cualidad tan esencial para el tejido social, se vio erosionada por la sospecha y la envidia. Las comunidades enteras se dividieron, y la armonía que había caracterizado los primeros días se transformó en un paisaje de desconfianza y aislamiento. En medio de todo este caos moral, la voz de Dios, que había sido clara y directa, comenzó a perder fuerza ante el estruendo de las malas acciones y de los corazones endurecidos. Las advertencias, que en un principio resonaban como melodías de esperanza y de guía, fueron ahogadas por el ruido de la desobediencia. La humanidad, al alejarse de lo que era justo y verdadero, se convirtió en un reflejo distorsionado de la creación ideal. Cada pecado, cada acto de rebeldía, se sumaba a una espiral descendente que parecía no tener fin. Una espiral que preparaba el terreno para un juicio inminente y devastador. Algunos teólogos y estudiosos han argumentado que este proceso de corrupción fue, en cierto sentido, inevitable. La libertad otorgada al hombre, ese don tan preciado, también contenía el riesgo de caer en la autodestrucción. La capacidad de elegir, de actuar según el propio juicio, fue tanto una bendición como una maldición. Cuando se ejercía con humildad y respeto, llevaba a la grandeza y al cumplimiento del propósito divino. Cuando se usaba para fines egoístas y arrogantes, resultaba en la pérdida de la gracia y en el distanciamiento del Creador. Así,
La corrupción y la caída de la humanidad no fueron eventos aislados, sino el resultado de una acumulación de pequeñas transgresiones que con el tiempo se convirtieron en un abismo imposible de ignorar. Los antiguos sabían, en lo profundo de su ser, que algo andaba mal. Las señales estaban en cada rincón, en el aire cargado de tensión, en la tierra que temblaba bajo el peso del pecado, en los corazones que latían al compás de una desilusión creciente. La degradación moral, que en un principio pudo haber pasado desapercibida, se transformó en una crisis de proporciones épicas. En algunos relatos se dice que hasta la naturaleza misma comenzó a sufrir por culpa de la corrupción humana. Las tormentas se volvieron más intensas, los ríos desbordados y las cosechas se marchitaban. No era solo el alma de la humanidad la que se encontraba en peligro, era el equilibrio de toda la creación. La tierra, que había sido un testimonio del amor y la protección divinos, empezaba a mostrar cicatrices, como si el mismísimo Creador estuviera lamentando la pérdida de aquella armonía primigenia. La caída de la humanidad se convirtió en una advertencia eterna. El precio de desobedecer y de alejarse de la verdad es muy alto. La historia antediluviana nos muestra que cuando el orgullo y la ambición toman el control, la humanidad se desvía de su camino y arrastra consigo el caos y la destrucción. Cada generación que sucumbió a la tentación del poder y del placer inmediato dejó una huella imborrable de dolor y sufrimiento. La fe, que en un tiempo había sido el motor de la vida, se fue debilitando hasta casi extinguirse en medio de la oscuridad. A pesar de todo, en medio de esta espiral de decadencia, surgieron también momentos de luz. Algunos individuos, movidos por una fe inquebrantable y un deseo profundo de vivir en comunión con lo divino, se negaron a dejarse arrastrar por la corriente de la corrupción. Eran aquellos que, aún en tiempos de crisis, mantenían viva la llama de la esperanza y la rectitud. Estas almas valientes se convirtieron en faros de luz en una era oscura, recordando a todos que, aunque el camino se torne difícil, siempre existe la posibilidad de redención. Pero, en términos generales, la caída de la humanidad fue el preludio de un cambio drástico, el anuncio de un juicio que no podía posponerse. Cada transgresión, cada acto de desobediencia iba tejiendo una red de culpa que al final hizo necesario que el Creador actuara para restaurar el orden perdido. La acumulación de pecados, la mezcla de ambición desmedida y el olvido de la verdadera fe se convirtieron en el detonante de una catástrofe inminente. Los relatos antiguos nos muestran que cuando el equilibrio se rompe de forma tan radical, la intervención divina no es otra cosa que una consecuencia inevitable. Esta corrupción tan profunda y abarcadora dejó a la humanidad en un estado de desconexión total. Los ideales de compasión, de justicia y de humildad fueron relegados a un rincón oscuro, mientras el egoísmo y la vanidad se impusieron como nuevas leyes. Se creó una brecha insalvable entre lo que el hombre era capaz de hacer por sí mismo y lo que realmente necesitaba para vivir en comunión con lo divino. En ese punto, el juicio se hacía palpable y la única salida era un reinicio total, una limpieza que, aunque dolorosa, prometía abrir las puertas a un nuevo comienzo. En resumen, la corrupción y la caída de la humanidad en el mundo antediluviano son el reflejo de una libertad mal empleada y de la incapacidad para mantener el contacto con lo sagrado. Es una historia de contrastes, donde la grandeza inicial se vio opacada por la sombra de la desobediencia y donde cada error, cada transgresión fue un paso más hacia la inevitable ruptura. Hoy, al recordar esos relatos, se nos invita a aprender de la historia, a valorar la fe y la humildad, y a recordar que la verdadera grandeza reside en vivir en armonía con el plan divino.
Esta lección, tan antigua como la propia humanidad, sigue resonando en nuestros días. La historia de la caída nos recuerda que, sin importar cuán avanzados seamos, sin importar cuánta sabiduría hayamos acumulado, la base de todo debe ser la humildad y el reconocimiento de nuestra dependencia de un poder superior. Es un llamado a no olvidar que cada acción tiene consecuencias, que cada decisión que tomamos afecta no solo a nuestro destino, sino también al equilibrio del mundo que nos rodea. Así, al adentrarnos en la historia de la corrupción y la caída de la humanidad, nos enfrentamos a una narración cargada de advertencias, de enseñanzas y de una profunda reflexión sobre lo que significa vivir en comunión con lo divino. Es una invitación a mirar hacia adentro, a reconocer nuestras propias debilidades y a buscar la renovación que solo la fe sincera puede ofrecer. Porque, aunque el pasado antediluviano nos habla de tiempos en que la vida parecía eterna y la conexión con lo sagrado inquebrantable, también nos muestra que el precio de la desobediencia es demasiado alto. En definitiva, la historia de la corrupción es un espejo que nos invita a cuestionarnos. ¿Hemos aprendido de los errores del pasado? ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras fallas y a buscar el camino de la redención? La respuesta a estas preguntas no solo define nuestro presente, sino que traza el rumbo de nuestro futuro. Cada pequeño acto de fe, cada decisión de vivir en coherencia con los valores divinos, tiene el poder de transformar el curso de nuestras vidas y de quizás evitar repetir los errores de aquellos tiempos oscuros. Que esta reflexión sobre la corrupción y la caída de la humanidad nos inspire a abrazar una vida llena de fe, de humildad y de constante búsqueda de lo que realmente importa. Que recordemos siempre que a pesar de las sombras del pasado, la luz de la verdad y de la esperanza sigue brillando, invitándonos a un renacer en el que la comunión con lo divino sea la fuerza que guíe cada uno de nuestros pasos. Imagina un momento en el que la tierra, saturada de la corrupción y la desobediencia, se encuentra al borde del colapso total. Así fue como, en un tiempo remoto, cuando los corazones de los hombres se endurecieron y la maldad se había extendido como una sombra ineludible, la intervención divina se hizo necesaria para restaurar el orden y la pureza. El diluvio no fue simplemente un cataclismo natural, sino un acto de justicia y misericordia a la vez. Un reinicio de la creación que, a pesar del dolor y la devastación, abría la puerta a un nuevo comienzo. La historia nos relata que, en medio de la creciente corrupción, Dios decidió que era el momento de actuar. No se trataba de un castigo arbitrario, sino de una respuesta ante una humanidad que había olvidado su origen y se había alejado de la senda de la rectitud. En ese escenario emerge la figura de Noé, un hombre justo y obediente que se destacó en medio de una generación inmersa en la depravación. Noé recibió el llamado divino de construir un arca, una embarcación extraordinaria que, según los relatos, debía ser el medio para salvar la vida de los que aún podían encontrar la gracia de Dios. La orden llegó de manera clara y contundente. Hazte un arca de madera resistente, cúbrela con brea para que sea impermeable y construye compartimentos que permitan albergar a cada especie de animal. Imagina la magnitud de este mandato, no solo en términos de ingeniería, sino también como un acto de fe y obediencia. Noé, sin dudar, se dedicó a la tarea, sabiendo que cada martillazo y cada clavo colocado era una declaración de su compromiso con la voluntad divina. Durante años, en medio de burlas y escepticismo de sus contemporáneos, él trabajó incansablemente, demostrando que cuando se confía en el plan de Dios, incluso lo imposible se vuelve alcanzable.
el proceso de construcción del arca se convirtió en un símbolo poderoso de redención y esperanza. Cada tabla, cada medida, estaba impregnada del espíritu de obediencia y del deseo de preservar la creación. Los detalles, tan precisos que hoy nos parecen milagrosos, reflejaban la intención divina de salvar lo que aún era digno de la vida. Se dice que el arca medía aproximadamente 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Dimensiones que, al ser convertidas en nuestras medidas actuales, sugieren una estructura imponente, capaz de albergar a innumerables seres vivos. Pero lo que realmente importaba era el mensaje que transmitía, que Dios, en su infinita sabiduría, tenía el poder de reiniciar el curso de la historia y dar una nueva oportunidad a la humanidad. El diluvio mismo fue un fenómeno de proporciones colosales. Se cuenta que las aguas comenzaron a romper la tierra con una furia nunca antes vista, cubriendo montañas y valles, arrasando ciudades y dejando atrás un paisaje irreconocible. Durante 40 días y 40 noches, usando letras para expresar esos números, la lluvia cayó sin cesar, una tormenta que parecía no tener fin. Cada gota de agua en ese relato llevaba consigo la manifestación de la justicia divina, limpiando la tierra de la iniquidad acumulada a lo largo de generaciones. La intensidad del diluvio, sin embargo, no se limita a la cantidad de agua que inundó la tierra. También se habla de la fuerza de las aguas, de cómo rompieron las barreras naturales y transformaron el paisaje de forma irreversible. Los relatos antiguos describen escenas de un caos en el que todo lo construido por el hombre fue arrasado, y la naturaleza, en su furia, se mostraba implacable. No era solo un diluvio físico, sino también un diluvio de purificación donde el mal se desvanecía ante el poder de lo divino. Durante ese periodo, el arca flotaba sobre las aguas, siendo el único refugio para la vida que Dios había decidido preservar. La embarcación, cargada de fe y esperanza, se convirtió en un símbolo de salvación en medio de la destrucción. Dentro de ella, Noé, su familia y una muestra representativa de todas las especies aguardaban en silencio, confiando en que el plan divino se cumpliría. La imagen del arca navegando en un océano de destrucción es, sin duda, una de las más poderosas de la Biblia. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad, hay una chispa de luz que puede guiarnos hacia un nuevo amanecer. Existen teorías modernas y especulaciones que intentan dar una explicación científica a este relato. Algunos investigadores han planteado la posibilidad de que grandes inundaciones hayan ocurrido en épocas remotas y que éstas puedan haber influido en las narrativas mitológicas de diferentes culturas. Aunque la veracidad científica del diluvio universal sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que la historia, tal y como se nos ha transmitido, encierra un mensaje que trasciende la simple explicación natural. El mensaje de que la justicia divina no tarda en manifestarse y que, a veces, es necesaria una limpieza profunda para poder dar paso a la renovación. La intervención divina, a través del diluvio, también nos habla de la capacidad de Dios para juzgar y, al mismo tiempo, para redimir. A pesar de la magnitud del castigo, el diluvio abrió la posibilidad de un reinicio, de una tierra purificada en la que la humanidad pudiera, en un nuevo comienzo, aprender de sus errores. Este acto de reinicio no fue un abandono, sino una promesa, la promesa de que, tras la tormenta, habría una nueva oportunidad para vivir en armonía con los designios divinos. La narrativa del diluvio nos invita a reflexionar sobre la importancia de la obediencia y la fe. Noé, al seguir las instrucciones de Dios sin vacilaciones, se convirtió en un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en el plan divino, incluso cuando la lógica humana sugiere lo contrario.
Su historia es un testimonio de que, cuando el corazón está en sintonía con lo sagrado, se pueden superar incluso las pruebas más arduas. Cada piedra del arca, cada clavo y cada jornada de trabajo se convirtieron en una lección de perseverancia y devoción. Y hoy, su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan una vida basada en la fe y en la obediencia a un propósito mayor. Durante el diluvio, mientras las aguas arrasaban con todo a su paso, el silencio reinaba en el arca. Dentro de ese refugio flotante se sentía una calma extraña, una paz que contrastaba con el caos exterior. Era como si, en medio de la furia de la naturaleza, la presencia divina creara un oasis de serenidad. Esa calma interior no era solo el fruto de la fe de Noé y su familia, sino también una manifestación de la promesa de salvación que Dios había hecho. Cada día que pasaba, a pesar de la incertidumbre y del temor, se reafirmaba la certeza de que, al finalizar aquella tormenta, la vida volvería a brotar en la tierra. La espera dentro del arca fue un tiempo de reflexión y de preparación para un futuro que, aunque incierto, prometía una renovación total. Los relatos hablan de periodos en los que el agua comenzó a retroceder lentamente, dejando ver las primeras señales de tierra seca. Este descenso de las aguas fue, para muchos, un símbolo de esperanza. La idea de que, tras la tormenta, siempre llega la calma. La apertura de una ventana en el arca y la liberación de un cuervo y luego de una paloma marcaron el inicio de esa transición. Cada vuelo era una búsqueda de tierra firme, de un indicio de que el castigo había llegado a su fin y que la nueva era estaba por comenzar. Se dice que la primera paloma que salió del arca volvió con una ramita de olivo en el pico, un signo inequívoco de que la tierra comenzaba a recuperar su fertilidad. Ese sencillo gesto se convirtió en un símbolo universal de paz y de la promesa de un nuevo comienzo. El olivo, en muchas culturas, ha representado la vida, la paz y la esperanza, y en este contexto era la confirmación de que el juicio divino había cumplido su propósito: limpiar la tierra y dejarla lista para ser habitada de nuevo. La restauración de la tierra tras el diluvio fue un proceso gradual, una transición en la que el mundo se reconfiguró a sí mismo. La geografía sufrió cambios drásticos, las montañas, los ríos y los valles se transformaron y la creación, en su inmensidad, parecía estar siendo reescrita por la mano del Creador. Este reinicio no fue solo un borrón y cuenta nueva, sino una oportunidad para que la humanidad, en el futuro, pudiera vivir bajo un pacto renovado, un pacto que prometía la continuidad de la vida y la posibilidad de redención ante los ojos de Dios. En el relato bíblico, después de que las aguas retrocedieran por completo y la tierra se secara, Dios se dirigió a Noé y a su familia con palabras de esperanza y de promesa. Se estableció un pacto simbolizado por el arco iris que aseguraba que nunca más la tierra sería destruida de la misma manera. Este pacto es, sin duda, una de las imágenes más conmovedoras y llenas de significado de toda la narrativa. Un recordatorio eterno de que, aunque la justicia divina puede ser severa, su misericordia es infinita. El arco iris, con sus colores vibrantes, se erige como el símbolo de esa promesa, una señal visible de que, incluso después del juicio más riguroso, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. El diluvio, entonces, no es solo un relato de destrucción, sino también de regeneración. Es una historia en la que la devastación abre paso a la esperanza, en la que la purga de lo malo permite que lo bueno florezca de nuevo. La intervención divina se presenta como un acto de amor, un acto en el que Dios, al limpiar la tierra de la corrupción, deja espacio para que la vida se renueve
en un ciclo eterno de fe y de obediencia. La lección que podemos extraer de este suceso es que en la vida a veces es necesario pasar por momentos de gran dificultad y cambio para poder avanzar hacia un futuro mejor. Para muchos creyentes, el relato del diluvio es una invitación a la reflexión sobre la importancia de la humildad y de la obediencia. Es un recordatorio de que cuando nos alejamos de la voluntad divina, las consecuencias pueden ser catastróficas. Sin embargo, también es una muestra de que cuando nos volvemos a Dios con un corazón sincero, la posibilidad de la redención siempre está presente. La historia de Noé es un testimonio de que la fe puede salvar, de que la perseverancia y la devoción pueden ser los instrumentos que nos permitan sobrellevar incluso las tormentas más feroces. A lo largo de estos días de diluvio, mientras las aguas seguían su curso implacable, se podría pensar que todo estaba perdido, pero el arca, ese refugio construido con tanto esmero y fe, se convirtió en la salvaguarda de un futuro que, aunque incierto, prometía una segunda oportunidad para la humanidad. Cada día dentro del arca era una lección de paciencia y de confianza, un recordatorio de que, a veces, el camino hacia la redención pasa por enfrentar la adversidad con la certeza de que Dios está obrando en silencio, preparando un nuevo comienzo. Existen incluso relatos y tradiciones que sugieren que durante el diluvio, el tiempo dentro del arca se percibía de manera diferente. Algunos piensan que esos días se convirtieron en un periodo de introspección profunda, en el que la familia de Noé pudo reflexionar sobre el significado de la existencia, sobre la fragilidad de la vida y sobre la inmensidad del amor divino. En ese ambiente de encierro y de silencio, el eco de las oraciones y de las plegarias se mezclaba con el retumbar de las aguas, creando una sinfonía que, para quienes estaban allí, era la manifestación misma de la presencia de Dios. Cuando las aguas comenzaron a disminuir, la tensión y la ansiedad dentro del arca se transformaron en un renovado sentimiento de esperanza. Los días en que el arca se veía a la deriva, en un mundo sumido en la desolación, dieron paso a una calma que anunciaba el regreso de la vida a la tierra. La liberación de la paloma en varias ocasiones fue el hito que marcó ese cambio. Cada vuelo era una señal de que, poco a poco, la tierra volvía a respirar. La paloma, portadora del olivo, se convirtió en el emblema de la restauración, de esa promesa tácita de que, tras la catástrofe, la creación se renovaría en un ciclo infinito de muerte y renacimiento. El diluvio, en su esencia, es una historia de contrastes. Un diluvio de destrucción que abre paso a un río de esperanza. Una intervención divina que, a pesar de su dureza, encierra en su seno la semilla del perdón. Esa dualidad es lo que hace que el relato sea tan poderoso y tan relevante incluso en nuestros días. Nos invita a reflexionar sobre la necesidad de limpiar nuestro propio interior, sobre la importancia de reconocer nuestras faltas y de buscar la renovación en cada paso de la vida. En la narrativa del diluvio encontramos también una lección sobre el poder del sacrificio y de la obediencia. Noé, con su arca, nos enseña que el verdadero camino hacia la salvación pasa por actuar con fe y con determinación, aun cuando el mundo a nuestro alrededor parezca sumido en el caos. Su ejemplo es un faro para todos aquellos que, en medio de las tormentas de la vida, buscan un refugio en la palabra y en la promesa de Dios. La construcción del arca fue, en muchos sentidos, un acto de rebeldía contra la inercia del pecado, una declaración de que, aunque el mundo caiga en la oscuridad, siempre habrá quienes elijan la luz. Finalmente, el pacto que se establece tras el diluvio es la culminación de toda esta intervención divina. El arco iris que adorna el cielo después de la tormenta no es solo un fenómeno natural,
sino la manifestación visible de la promesa de Dios. Una promesa de que, a pesar de las transgresiones y de la desobediencia, la vida siempre tendrá una segunda oportunidad. Es un recordatorio eterno de que el juicio, por severo que sea, siempre va acompañado de la posibilidad de redención y de un nuevo comienzo. En definitiva, la intervención divina a través del diluvio es una narrativa que nos invita a comprender la magnitud de la justicia y la misericordia de Dios. Es la historia de cómo, en medio de la corrupción y el caos, se abrió un camino para que la vida renaciera, para que la fe prevaleciera y para que el orden divino fuera restaurado en la tierra. Este relato, lleno de imágenes poderosas y de simbolismos profundos, continúa inspirando a quienes buscan respuestas y a aquellos que anhelan una conexión más profunda con lo sagrado. Cada palabra del relato del diluvio nos desafía a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar la fragilidad de nuestra existencia y a valorar el don de la redención. Nos invita a recordar que, aunque el mundo pueda parecer caótico y desbordado por la corrupción, siempre hay una mano divina dispuesta a guiarnos hacia la luz. Siempre hay un nuevo comienzo esperando a ser descubierto, incluso después de la tormenta más implacable. Aunque el relato del mundo antediluviano y del diluvio puede parecer algo remoto y distante, sus enseñanzas tienen una relevancia sorprendente para nuestra vida hoy en día. Lo que podemos aprender de aquellos tiempos es, ante todo, el valor de la obediencia y la importancia de vivir en consonancia con los designios de Dios. La historia de Noé, de su fe y de su determinación para construir el arca en medio de la incredulidad general, nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con lo divino. En un mundo en el que a menudo buscamos respuestas en la tecnología, la ciencia y las comodidades materiales, el relato del diluvio nos recuerda que lo más importante es la fe y la obediencia. Hoy, cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables, ya sean problemas ambientales, crisis sociales o conflictos internos, podemos mirar hacia esa historia y encontrar en ella una lección de esperanza. Así como el arca fue un medio para salvar a la vida en la tierra, también nosotros podemos encontrar en la obediencia a Dios la clave para superar las adversidades. Algunos expertos y estudiosos han sugerido que en nuestra era moderna podríamos estar enfrentando fenómenos que, aunque diferentes en escala, guardan cierta similitud con los desastres naturales descritos en los relatos antediluvianos. Aunque estas ideas no han sido comprobadas de manera concluyente, son sin duda provocadoras y nos invitan a estar atentos a las señales del entorno. La lección que nos deja el diluvio es clara. Cuando nos alejamos de lo que es correcto, cuando la corrupción y el egoísmo se imponen, las consecuencias pueden ser devastadoras. Sin embargo, siempre hay un camino de regreso, un medio para renovar nuestra fe y reconstruir nuestras vidas sobre fundamentos sólidos. Inspirados por las enseñanzas de grandes predicadores y líderes de fe, recordamos las palabras de aliento que han resonado en sermones y mensajes de esperanza a lo largo de los años. Estas reflexiones nos instan a no dejarnos llevar por la desesperanza, sino a confiar en que, a pesar de las dificultades, siempre hay una promesa de redención y restauración. La historia del diluvio no es solo una advertencia, sino también una invitación a vivir de manera íntegra, a valorar la vida y a comprometernos con un camino de transformación personal. El diluvio fue un acto de juicio, sí, pero también marcó el inicio de algo nuevo. Cuando las aguas retrocedieron y el arca se posó sobre los montes, la tierra comenzó a secarse, dando paso a un mundo renovado y a una oportunidad de reconstrucción.
El pacto que Dios estableció con Noé, simbolizado por el arco iris, es un recordatorio eterno de que, tras el castigo, siempre viene la restauración. Este pacto no solo garantizaba que la tierra no volvería a ser destruida por las aguas, sino que también representaba la promesa de una nueva relación entre Dios y la humanidad. Es un mensaje de esperanza, de que a pesar de nuestros errores, siempre hay una segunda oportunidad para vivir de acuerdo a los designios divinos. La señal del arco iris, con sus colores vibrantes, es una invitación a recordar que cada tormenta, por intensa que sea, termina y que siempre hay un sol radiante esperando tras las nubes. Las enseñanzas de este periodo nos instan a valorar el juicio divino como un acto de justicia, pero también a ver en él la semilla de la redención. Es un llamado a examinar nuestras propias vidas, a identificar aquellas áreas en las que nos hemos desviado y a buscar la reparación. La restauración que siguió al diluvio es una metáfora poderosa de lo que cada uno de nosotros puede experimentar si decide volcar su corazón a lo que realmente importa: la fe, la obediencia y la renovación espiritual. Hoy en día, cuando muchos se sienten abatidos por los errores del pasado o por la incertidumbre del presente, el relato del diluvio nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a comenzar de nuevo. Nos enseña que incluso cuando parece que todo está perdido, hay una oportunidad para renacer, para reconstruir y para vivir en plenitud. Es un mensaje que resuena profundamente, especialmente en tiempos en los que la humanidad enfrenta crisis ambientales, sociales y espirituales. Hemos recorrido un largo camino a través de la historia antediluviana, descubriendo un mundo lleno de misterios, desafíos y enseñanzas profundas. Desde la increíble longevidad de los primeros patriarcas hasta la devastadora purga que supuso el diluvio, cada parte de esta narrativa nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre la forma en que vivimos en relación con Dios. La lección más importante que podemos extraer de todo este relato es que la obediencia y la fe son la clave para enfrentar las adversidades. Así como Noé confió en el mensaje divino y actuó con determinación en medio de un mundo corrupto, nosotros también podemos encontrar en nuestras vidas la fuerza para superar cualquier obstáculo. Este es el momento de evaluar nuestro camino, de preguntarnos si estamos realmente viviendo conforme a los designios divinos, o si por el contrario nos dejamos llevar por el egoísmo y la desesperanza. Quiero invitarte, amigo oyente, a que tomes un momento para reflexionar sobre lo que has escuchado hoy. ¿Qué partes de tu vida necesitan ese toque de fe, esa inyección de esperanza que solo Dios puede ofrecer? ¿Estás dispuesto a dar el paso hacia un cambio, a confiar en que, a pesar de los errores del pasado, el futuro puede ser brillante si se basa en la obediencia y el amor? Recuerda que este relato no es solo una historia antigua, es una llamada viva a la transformación personal. Así como el diluvio trajo consigo una limpieza y una oportunidad de comenzar de nuevo, tú también tienes la oportunidad de renovar tu espíritu y de vivir con propósito. La historia del mundo antediluviano nos enseña que, aunque las circunstancias puedan parecer abrumadoras, siempre existe la posibilidad de redención y de un nuevo comienzo. No te quedes en la nostalgia o en la desesperación, sino abre tu corazón a la esperanza. Permite que las lecciones de aquellos tiempos, las reflexiones de los grandes predicadores y las enseñanzas divinas te guíen hacia una vida llena de fe, de amor y de renovación. Y recuerda, cada pequeño acto de fe, cada paso de obediencia, tiene el poder de transformar no solo tu vida, sino también la de quienes te rodean.
Si deseas profundizar aún más en estos temas, te invito a consultar los pasajes bíblicos que se han mencionado a lo largo de este video. Desde el libro del Génesis, donde se narra la historia del diluvio, hasta las enseñanzas de los evangelios y las epístolas, cada uno de estos textos ofrece una perspectiva única sobre la fe, la obediencia y la redención. Además, existen numerosos libros y sermones que abordan este tema desde diversas aristas, algunos inspirados en las enseñanzas de figuras como Billy Graham, quienes han sabido transmitir con claridad y pasión el mensaje de esperanza que brota de la palabra de Dios. Recuerda que el conocimiento es una herramienta poderosa y que al estudiar estos textos no solo enriquecerás tu entendimiento, sino también tu espíritu. Te animo a que explores, que investigues y que permitas que esta historia te inspire a vivir de manera más plena y consciente. Al llegar al final de este viaje por el tiempo, es imposible no sentir una profunda conexión entre el mundo antediluviano y nuestra realidad actual. Aunque han pasado milenios, los mensajes que se desprenden de estos relatos son tan actuales como siempre. La lucha entre el bien y el mal, la importancia de la fe, la necesidad de obedecer y la promesa de la redención son temas que trascienden las épocas y que siguen resonando en el corazón de quienes buscan una vida plena y significativa. El relato del diluvio no es solo una crónica de hechos pasados, es un espejo en el que podemos ver reflejadas nuestras propias batallas y anhelos. Nos invita a recordar que, a pesar de los errores y las caídas, siempre hay un camino de regreso, una oportunidad para empezar de nuevo. La imagen del arco iris, con sus colores brillantes y su promesa eterna, es un recordatorio de que, tras cada tormenta, siempre llega la calma, siempre hay un nuevo amanecer. La fe, esa fuerza silenciosa pero poderosa que ha guiado a la humanidad a lo largo de la historia, es el lazo que une lo antiguo y lo moderno. Hoy, más que nunca, en un mundo que a veces parece sumido en la confusión y la incertidumbre, debemos aferrarnos a esa fe, a la certeza de que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. La historia del mundo antes del diluvio nos llama a ser conscientes de nuestras acciones, a vivir con integridad y a buscar siempre ese equilibrio que solo se alcanza cuando se vive en armonía con los designios divinos. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, tiene el potencial de marcar una diferencia significativa en nuestras vidas y en la de quienes nos rodean. No subestimes el poder de un pequeño acto de fe, pues, como hemos visto, hasta lo más humilde puede transformarse en algo extraordinario cuando está en manos de Dios. Así como el diluvio purificó la tierra, tú también tienes la oportunidad de limpiar tu corazón, de renovar tu espíritu y de empezar de nuevo, con la certeza de que cada día es una nueva oportunidad para acercarte a lo que realmente importa. Que este mensaje te inspire, te llene de esperanza y te motive a vivir con una fe inquebrantable, sabiendo que, al igual que en aquellos tiempos remotos, Dios sigue obrando en cada uno de nosotros, guiándonos hacia un futuro lleno de luz y promesas cumplidas. Hemos recorrido juntos una travesía por uno de los episodios más enigmáticos y fascinantes de la historia bíblica, el mundo antes del diluvio. Desde la increíble longevidad de los patriarcas y la atmósfera misteriosa que pudo haber protegido la vida en aquellos tiempos, hasta la corrupción que llevó a la necesidad de un reinicio total a través del diluvio, cada parte de este relato nos ofrece lecciones profundas y atemporales. Recordemos siempre que, aunque la historia antediluviana se presente con tintes de leyenda y misterio, sus enseñanzas son muy reales y aplicables a nuestras vidas hoy. Nos habla de la importancia de la fe,
de la necesidad de la obediencia y del poder transformador que tiene el confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras. La historia de Noé y su arca es un testimonio vivo de que, cuando elegimos seguir el camino de la rectitud, podemos superar cualquier adversidad. Hoy te invito a tomar estas enseñanzas y a reflexionar en lo que significan para ti. ¿Cómo puedes aplicar la lección de un nuevo comienzo en tu vida? ¿Qué áreas necesitan ese toque de fe y renovación que solo la obediencia a lo divino puede traer? No importa cuán oscura parezca la situación, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una oportunidad para reconstruir y para vivir en plenitud. Gracias por acompañarnos en este viaje a través del tiempo y la fe. Esperamos que este relato no solo te haya entretenido, sino que también te haya motivado a buscar una vida más profunda, a confiar en la provisión de Dios y a reconocer que en cada pequeño detalle se esconde un mensaje eterno de esperanza y redención. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso de tu camino.